Después de que todos quedan atrapados en la mazmorra esperando su muerte, la historia continúa. Song gritaba a todos que no se movieran. Mientras se quedaran quietos, las estatuas no los atacarían. Por su parte, Sung se encontraba junto a Yu, viendo como ésta solo podía llorar del horror. Así, lentamente, Song se acercó a Sung, agradeciéndole por lo sucedido. La única razón de que todos siguieran vivos fue el aviso de Sung sobre lanzarse al suelo. Estas palabras sorprendieron a Sung, él solo había gritado por mero instinto. Aún así, al verlo, Sung se dio cuenta. Realmente Song no había evadido el ataque. Uno de sus brazos había sido completamente desintegrado. Song simplemente mencionó que perder un brazo no era para tanto, y le pidió a Sung que le ayudara a vendarlo para cerrar la hemorragia. Si hubiera podido, Song se lo pediría a Yu. Sus habilidades curativas serían perfectas para algo así. Sin embargo, era claro que ella no podía ayudarlo en estos momentos. Pese a ser una aventurera de rango B, Yu siempre participa en mazmorras de rango D o E. Song sabía la razón. Yu estaba aterrada de morir. Así, algo como esto la había quebrado por completo. Song mencionó a Sung que él también había participado en mazmorras de rango B. En comparación con esos lugares no había duda. Esta debía ser una mazmorra de rango S, el más alto de todos los rangos. Pasando al mundo normal, conocemos a Gina, la hermana de Sung. Ella se encontraba hablando con su compañera sobre el trabajo de Sung, mencionando que su hermano siempre salía gravemente herido. Así, la amiga de Gina susurró unas palabras: «Yo podría hacerlo mejor». Gina no consiguió escucharlas. Sin embargo, la chica lo decía por una sola razón. Ella era uno de los nuevos aventureros que se habían registrado ese mismo día. Regresando a la mazmorra, uno de los aventureros se negaba a morir en ese lugar. Un gremio de renombre lo había contratado. Era su gran oportunidad de brillar. Además, si la estatua atacaba a todo aquel que se moviera, la solución era simple. Solo debía moverse tan rápido que la estatua no pudiera alcanzarlo. Así, el hombre concentró toda su energía en los pies, dando el salto más veloz de su vida. Sin embargo, antes de siquiera alcanzar la mitad del camino, los ojos de la estatua brillaron. En instantes, todo lo que quedó fueron los incinerados pies de aquel hombre. Viendo lo sucedido, Sung comenzó a reflexionar. Si quisiera, ese monstruo podría matarlos a todos con un simple movimiento de sus ojos. Aún así, ellos seguían con vida. Debía haber alguna razón detrás de eso. Recordando las reglas escritas en las paredes, Sung decidió intentar algo. Se levantó del suelo y se dirigió hacia la estatua. En esos momentos, los ojos de la estatua comenzaron a brillar. Era el fin de Sung. Sin embargo, Sung bajó su cabeza con delicadeza, y en esos momentos la estatua se tranquilizó. Esa era la clave, la primera de las reglas: respetar a Dios. Sung se lo explicó el resto. Debían arrodillarse y alabar a la deidad. De esa forma no los mataría. Así, cuando todos hicieron sus alabanzas, la estatua cambió su rostro calmado al de una sonrisa completamente perturbadora. Al ver eso, todos se levantaron. Habían superado la prueba. Aún así, la estatua también se levantó de su trono, comenzando a avanzar hacia ellos. Sung les gritó a todos que no podían romper las reglas del templo. Ahora debían seguir la segunda regla: enaltecer a Dios. Uno de los aventureros dijo que él se haría cargo. Había estudiado toda su carrera sobre religión, por lo que sus plegarias serían la solución. Así, el hombre se arrodilló y comenzó a rezar. Sin embargo, Sung le entendió: esas plegarias eran hacia otro dios. Así, la estatua acabó aplastando al aventurero, cubriendo la habitación con su sangre. Al ver eso, todos comenzaron a correr por sus vidas. No había forma de sobrevivir. Por su parte, Sung tomó la mano de Yu y se la llevó con él. Debían buscar un escondite. Mientras tanto, vemos como otro de los aventureros pensaba en volver con su familia. Su hijo estaba a punto de nacer. No podía perdérselo. Aún así, en el instante que ese aventurero se detuvo junto a una estatua, la misma cobró vida, partiendo al hombre en dos. Regresando con Sung, él seguía corriendo sin rumbo. No podía dejar a Yu sola, pero tampoco entendía qué debían hacer. ¿Cómo podría enaltecer a un dios que se asemeja más a un demonio que a una deidad? Así, Sung se percató. Entre todas las estatuas, existían unas pocas con instrumentos musicales en lugar de armas. Esa era la clave. Una vez Sung anunció su descubrimiento, todos comenzaron a correr hacia esas estatuas. Así, al tener una persona delante suyo, las estatuas comenzaban a tocar su música, enalteciendo a Dios. Por su parte, Sung llegó a una estatua junto a Yu. Sin embargo, esta no comenzó a sonar. Solo podía haber una persona por estatua o nada pasaría. Así, Sung decidió ser valiente, dejando la tierra de Yu en ese lugar para alcanzar una nueva estatua por su propia cuenta. Mientras avanzaba, la estatua de Dios perseguía a Sung. Así, en el último momento, Sung lo logró. Alcanzó la estatua musical, haciéndola tocar. De esa forma, el dios se detuvo una vez más. Sin embargo, Sung no había salido ileso. La estatua de Dios lo había alcanzado antes de detenerse. Así, Sung había perdido completamente una de sus piernas.
Ahora que todo había terminado, Yu intentó sanar la pierna de Sung con desesperación. Sin embargo, era demasiado para ella. Sangre comenzó a salir de su boca y su magia se detuvo. Ya no tenía energía suficiente. Pasando al centro de la habitación, un altar comenzó a surgir del suelo. La tercera regla del templo era la última, creer en Dios. Así no había dudas, debían sacrificar a uno de ellos para que todos sobrevivieran. En solo un instante, uno de los aventureros apuntó su espada contra Song, el líder del grupo. Según el aventurero, esta era su culpa como líder, y ahora debía tomar la responsabilidad. Song aceptó las palabras de ese hombre, pidiéndole que baje su espada. Él mismo caminaría hacia el altar. Al entrar en el altar, una llama se encendió. Así, Sung le pidió a todos ir junto a Song. Sentía que eso era la única forma de escapar. A medida que cada uno entraba al altar, una nueva llama se encendía. Una vez todas las llamas se encendieron, nuevas llamas aparecieron. Esta vez eran de un brillante color azul. Además de eso, la puerta del lugar se abrió una vez más. Sin embargo, no sería tan fácil. Las estatuas del lugar comenzaron a avanzar. Se dirigían hacia el altar. Aún así, Sung se dio cuenta de algo. Las estatuas se detenían al mirarlas. En ese momento, Sung le dijo su descubrimiento a todos, haciendo que cada aventurero mirase todas las estatuas que pudiera. En poco tiempo lo habían conseguido, ninguna estatua se movía. Sin embargo, ellos tampoco podían hacerlo. Aún así, algo más sucedió. Las llamas azules comenzaban a apagarse con el tiempo. Era un temporizador. Sung mencionó que eso debía ser el creer en Dios, tener fe en el temporizador. Era lo que debían hacer. Cuando la última llama se apagase, todos podrían salir del lugar. Sin embargo, un aventurero replicó, ¿qué tal si Sung estaba equivocado? ¿Qué tal si las llamas eran el final de sus vidas? Así, los aventureros comenzaron a sumirse en la desesperación, hasta que algunos ya no lo soportaron. Cerraron sus ojos y salieron del lugar. Las estatuas no los detuvieron, y la puerta estaba abierta. Sin embargo, por cada persona que salía, la puerta se cerraba más y más. En un punto, todos comenzaron a abandonar a los demás. Cada quien ponía su excusa particular, familia, miedo, entre otros. Así, el cuarto aventurero dejó el lugar. Solo quedaban Sung, Song y Yu. Su suerte se había acabado. Siendo solo 3, no podían mirar todas las estatuas. No solo eso, si los 3 salían del altar, todas las llamas se apagarían y las puertas se cerrarían. En otras palabras, solo podían esperar a que las estatuas los matasen. Así, Song los clamó. Él era un hombre mayor, mientras que Yu y Sung aún eran jóvenes. Si ellos escapan, él podría mirar a las estatuas que los siguieran. Era la única forma. Ellos debían salvarse. Yu no dudó un momento al oír esas palabras. Debía tomar al herido Sung y llevárselo con ella. Sin embargo, Yu cayó al suelo. Sus piernas no respondían. Su desgaste de energía era mayor al que creían. En ese momento, Sung los clamó con fuerza. Él sería quien se sacrifique. Song debía llevarse a Yu del lugar sin importar qué. Al oír esas palabras, Yu se negó. No dejaría morir a Sung. Él se lo había prometido. Irían a tener una cita. En un instante, un golpe suave dejó inconsciente a Yu. Song se encontraba detrás de ella. No había tiempo que perder. Si se quedaban discutiendo, el sacrificio de Sung no valdría para nada. Así, Song tomó a Yu en sus brazos y con sus últimas palabras se despidió de Sung, yéndose del lugar. Pasando a otra escena, vemos a Gina, la hermana de Sung. Ella se encontraba en el hospital visitando a su moribunda madre, mientras mencionaba que Sung aún no había regresado, pero cuando lo hiciera, los 3 podrían pasar un tiempo juntos. Así, volvemos con Sung. Las estatuas se acercaban hacia él. Viendo la muerte delante de él, Sung solo podía despreciar a sus compañeros. Todos huyeron con excusas baratas, familia, amigos, miedo. ¿Acaso se pensaban que él no tenía nada de eso? No quería morir en este lugar. Su vida era sufrimiento tras sufrimiento, y aún así incluso su final sería el mismo. Si hubiera tenido otra oportunidad, hubiese querido ser alguien fuerte de verdad. Así, Sung tomó una espada del suelo. Si iba a morir, al menos lo haría luchando. En esos momentos, las estatuas comenzaron su ataque. Sung luchó sin dudar. Aún así, su sangre comenzó a cubrir el lugar. Las grandes espadas fueron cortándolo hasta el punto de desmembrarlo. Así, Sung perdió todas sus extremidades. Ya no era más que un torso cubierto de sangre. En ese momento, una gran espada se erigió hacia él. Al menos su dolor llegaría a su fin. O eso es lo que él pensó. La última llama azul se apagó y la espada lo atravesó. Así, un mensaje salió delante de Sung. Misión secreta, valor de los débiles, ha sido superada. Tu corazón se detendrá en 0.2 segundos. ¿Deseas volverte un jugador?